Buenas tardes, mi nombre es Alexis Grijalva y voy a iniciar dando unos conceptos sobre lo que es un circuito en serie y posterior a eso resolver problemas del tema. Un circuito en serie proporciona solo una trayectoria para el paso de la corriente entre dos puntos, de modo que la corriente es la misma a través de cada resistor en serie. El primer ejercicio nos dice que si en la figura que se muestra la resistencia total es de 17.4 kiloohmios, ¿cuál es el valor de R5? En la figura que nos muestra tenemos 5 resistencias en serie. Y para calcular la resistencia total de este circuito es igual a la sumatoria de cada uno de estos valores. Entonces, como nos da un valor de resistencia total y nos pide resistencia 5, lo que podemos hacer es reemplazar los datos de las 4 resistencias que tenemos junto con la resistencia total y podemos despejar R5, que en este caso nos da 3.9 kiloohmios. En el siguiente ejercicio nos dice cuál es la corriente presente en cada circuito de la figura que se muestra. Entonces, para obtener la corriente vamos a aplicar la ley de Ohm, que es igual a intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. En el caso de nuestra figura A tenemos 3 resistencias en serie y también tenemos el valor de la fuente de voltaje. Aplicando la fórmula de resistencia total tenemos que es igual a R1 más R2 más R3. Reemplazando los datos de estas 3 resistencias nos da un total de 8800 ohmios. Si aplicamos nuestra ley de Ohm, tenemos que voltaje es igual a 5.5 sobre la resistencia total, que es igual a 8800 ohmios, y esto nos da como intensidad 625 microamperios. Para nuestra figura B, de igual manera tenemos tres resistencias en serie. Aplicamos la fórmula de RT y reemplazamos nuestros datos de resistencias y nos da un valor de 1.56 megaohmios. Al aplicar nuestra fórmula de ley de Ohm, tenemos que voltaje es igual a 16 sobre RT, que es igual a 1.56 megaohmios. Esto nos da un resultado de corriente de 4.26 microamperios. El siguiente ejercicio nos dice determine el voltaje con respecto a tierra para las salidas A, B y C en la figura que se muestra. Para este caso vemos que tenemos 3 resistencias en serie, lo cual sería el primer paso obtener nuestra resistencia total. Aplicando la fórmula para obtener nuestra RT, reemplazamos los 3 datos de las resistencias y nos da un valor de resistencia total de 18.9 kiloohmios. Para este ejercicio necesitamos aplicar nuestro divisor de voltaje y tenemos como fórmula que el voltaje en el elemento que queremos es igual a la resistencia del resistor que queremos sobre RT y todo esto multiplicado por el voltaje total de la fuente. Para los cálculos de B1 va a ser igual a BA. Si reemplazamos los datos tenemos que la resistencia en 1 que es la que pertenece a es igual a 5600 ohmios sobre RT que calculamos anteriormente, que es 18.9 kiloohmios, y todo esto multiplicamos por 15, que es el valor de la fuente total. Esto nos da un valor de 4.44 voltios. Para el caso de B2, que es igual a nuestro voltaje en B, aplicando la fórmula tenemos que R en B o en 2 es igual a 10.000 ohmios sobre 18.900, que es nuestro valor de resistencia total. Y eso por 15, que es el valor de nuestra fuente principal, lo que nos da un valor de 7.94 voltios. Y para el caso de B3, que es nuestro BC, reemplazando datos tenemos
como resistencia 3.3 kiloohmios sobre 18.9 kilo. Multiplicamos por 15, que es el valor de nuestra fuente, y tenemos como resultado 2.62 voltios. Los puntos importantes que cabe resaltar sobre circuitos en serie son que la corriente es la misma en todos los puntos de un circuito en serie. La resistencia total en serie es la suma de todos los resistores presentes en el circuito en serie. Que la resistencia total entre dos puntos cualesquiera de un circuito en serie es igual a la suma de todos los resistores conectados entre esos dos puntos. También tenemos que si todos los resistores presentes en un circuito en serie son de igual valor, la resistencia total es la cantidad de resistores multiplicada por el valor de resistencia de un resistor. Tenemos que las fuentes de voltaje en series suman algebraicamente. Tenemos como concepto la ley de voltaje de Kirchhoff, la cual nos dice que la suma de todas las caídas de voltaje localizadas en una trayectoria cerrada de un circuito es igual al voltaje total de fuentes en dicha trayectoria. Voy a continuar con lo que son circuitos en paralelo. Si existe más de una trayectoria o rama para la corriente entre dos puntos distintos, y si el voltaje entre dichos puntos también aparece a través de cada una de las ramas, entonces existe un circuito en paralelo entre esos dos puntos. El primer ejercicio sobre el tema nos dice cuál es el voltaje entre los extremos de cada resistor incluido en la figura mostrada para cada posición del interruptor. Como sabemos que en circuitos paralelos el voltaje es constante en todo el circuito. En la posición A, cuando el interruptor se encuentra hacia A, podemos ver que el voltaje de 15 voltios de nuestra fuente solo pasa por nuestra resistencia 1, que sería voltaje 1, y de ahí sigue un camino hasta la resistencia 4, que también sería nuestro mismo voltaje de 15 voltios. En voltaje 2 y voltaje 3 sería 0. Para la posición B, vemos que nuestro voltaje de la fuente pasa por B1, por nuestra resistencia 1, por nuestra resistencia y por nuestra resistencia 3, que sería el voltaje 3 igual a 15 voltios. Cuando tenemos en la posición C, nuestro voltaje pasa por la resistencia 1 y por nuestras resistencias no hay ningún voltaje, lo que nos significaría que el resto es 0 voltios. Nuestro siguiente ejercicio nos dice encuentre los valores de las cantidades no especificadas en la figura mostrada. Como podemos ver, necesitamos encontrar la corriente total, la corriente 2 y la corriente 3, además de la resistencia 1 y 2. Empezamos encontrando la resistencia total entre 1 y 2, de la corriente 1 y 2, que tenemos como datos y nos da como resultado 300 miliamperios. Para encontrar nuestra resistencia 1, tenemos que es igual a 100 voltios sobre 50 miliamperios, que es la corriente que pasa por R1. Esto nos da igual a 2 kiloohmios. Para calcular RT tenemos que es igual a nuestra intensidad total por 100 voltios y nos da un valor de 30 ohmios. Aplicando la fórmula de resistencia total en circuitos paralelos y reemplazando los datos, podemos despejar R2, que es otra de nuestras incógnitas, y nos da un valor de 600 ohmios. Como sabemos que en un circuito paralelo el voltaje es el mismo en cada una de las ramas presentes en el circuito, para poder calcular nuestra intensidad en la resistencia 2, vamos a aplicar la fórmula de ley de Ohm, que es igual a voltaje sobre resistencia. Como nuestro voltaje es constante para todo, tenemos que es igual a 100 voltios sobre la resistencia 2 que acabamos de
que acabamos de calcular en el anterior paso, que es igual a 600, y esto nos da como valor 167 miliamperios.